ocasiones han habido unos 6 que han mandado los resultados desde fuera. Han estado unos segundos, unos minutos y se han salido y luego han mandado. Los que han hecho tengan la seguridad de que están aplazados en el segundo parcial de la materia. Bueno, entonces vamos a ir a las diapositivas. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es hacer un análisis de esfuerzos, primero con carga al centro, sin tomar en cuenta las condiciones de clima. Luego hemos hecho un análisis de esfuerzos con carga al centro, incluyendo además las condiciones de clima, viento, temperatura y precipitación pluvial. Además, hemos hecho un diseño comparativo con datos del ensayo vial y datos del proyecto. Y a través de eso hemos sacado los ejes equivalentes admisibles, que hemos comparado con los ejes pronosticados. Hemos dicho que los ejes admisibles, lógicamente, tienen que ser mayores a los pronosticados, porque si no quiere decir que el pavimento se va a fracturar antes de llegar al periodo de diseño. Lo que viene después es que, de acuerdo al análisis de los diferenciales térmicos, hemos dicho que en las noches, en las temperaturas de más frío, el alabeo es al revés, o sea, con las puntas hacia arriba. Entonces, si en esas condiciones pasa un camión, lógicamente va a generar grandes esfuerzos y puede provocar la fisura de esquinas o la rotura de esquinas y también la fisuración de las juntas. Entonces, lo que se va a hacer en primer lugar es hacer la verificación con carga en la junta. Entonces, si los esfuerzos están actuando en la parte superior de la losa, en los bordes, entonces, lógicamente, los esfuerzos han de ser mayores. Entonces, esto además vamos a considerar en condiciones de clima con diferencial térmico negativo, o sea, cuando la temperatura es mayor en la base de la losa con referencia a la temperatura en la superficie. Para sacar el diferencial térmico negativo, además del que calculamos directamente, vamos a incluir la contribución de otros aspectos constructivos. Primero vamos a tener los esfuerzos críticos por carga de eje, cuando las ruedas se ubican en el borde de las losas. Vamos a tener también esfuerzos por diferencial de temperatura negativo, que es el que vamos a calcular mediante una ecuación. Pero fuera de eso se presentan alabeos en la construcción, especialmente si estamos haciendo el vaciado en un día con una temperatura alta. Entonces, la diferencia de temperatura que existe entre el medio ambiente y la temperatura a la que se empieza el fraguado del hormigón, porque también el proceso, la combinación química que se da entre el cemento y los agregados produce una temperatura. Entonces, esas temperaturas generan esfuerzos adicionales. Entonces, estos esfuerzos adicionales no se han logrado medir en detalle, por lo cual se va a adoptar un procedimiento de compensación. Después van a haber esfuerzos por gradiente de humedad, o sea, por contracción del hormigón. Una vez que se ha terminado de vibrar el hormigón, entonces empieza la pérdida de humedad, el hormigón empieza a secarse. Entonces, ese proceso de pérdida de humedad va a dar lugar a que el hormigón pierda una cierta parte de su volumen y se contraiga. Entonces, estos esfuerzos también hay que compensarlos de alguna manera.
Entonces, la forma en que el método ha determinado hacer la compensación de estos esfuerzos que se presentan durante la construcción y durante el fraguado es reemplazar por un diferencial térmico, en este caso tendría que ser positivo, que nivele otra vez las losas. O sea, que contrarreste los esfuerzos que han generado con un diferencial de temperatura negativo, haciendo que la losa recupere su posición horizontal. Entonces, este diferencial térmico se va a agregar al diferencial térmico negativo que es producto de la ecuación. Entonces, para el diferencial térmico negativo, tenemos esta expresión, dice que es menos 18.14 más 52.01 dividido entre el espesor de la losa, más 0.394 por la velocidad promedio de viento, más 0.07 por la temperatura promedio anual, más 0.0407 por la precipitación promedio anual. Entonces, al valor que obtengamos con esta ecuación, para hacer la compensación de los esfuerzos de construcción, vamos a considerar un incremento del diferencial térmico de acuerdo a las condiciones en que se encuentre la zona. Vamos a decir que en la zona existe un clima húmedo si la precipitación anual es mayor o igual a 30 pulgadas, lo que significa que es mayor o igual a 760 milímetros de agua. Entonces, en este caso, la temperatura equivalente estaría entre 0 y 2 grados Fahrenheit por cada pulgada de espesor de la losa. Entonces podemos tomar el promedio, que sería 1. Luego, si fuera clima seco, se va a dar, o vamos a calificar de clima seco, cuando la precipitación pluvial anual es menor a 30 pulgadas. Entonces, el diferencial térmico equivalente ha de estar en el rango de 1 a 3 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a tener 2 grados Fahrenheit por cada pulgada de espesor de la losa. En el primer caso, si es húmedo, tenemos un incremento del diferencial térmico de 1 grado centígrado. Y si es clima seco, 2 grados centígrados. Estas condiciones negativas pueden disminuirse si el vaciado se hace con muy poca temperatura o en horas de la noche, cuando ya el sol ha dejado de generar una temperatura que va a ser mayor a la temperatura de mezcla, la temperatura química que se produce en la combinación de los materiales del hormigón. Si tienen preguntas. Nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la revisión del diseño con carga en la junta? Para eso vamos a utilizar los abacos que tenemos porque nos permite calcular directamente. No está.
Tenemos en la página 236, dice esfuerzo con carga en la junta. Y ahí vamos a entrar con el diferencial térmico negativo que vamos a calcular con la ecuación que hemos mostrado anteriormente, más el incremento por los diferenciales constructivos. Vamos a ir hasta el espesor de la losa. Entonces tenemos estas curvas diagonales, representan el espesor de la losa. Tenemos 14, 12, 11, 10, 9, 8, hasta 7 pulgadas. Y ahí vamos a sacar el valor del esfuerzo en la junta. Tenemos que fijarnos en la parte superior izquierda de estos ábacos para qué caso está recomendado. Este ábaco, por ejemplo, es para un módulo de reacción de la subrasante de 100 psi y un módulo elástico de la subbase de 25.000 psi. Tenemos 3 ábacos para 3 condiciones. Luego tenemos para un módulo de reacción de la subrasante de 250 psi y un módulo elástico de la subbase de 25.000. Luego tenemos el ábaco para el esfuerzo en la junta para un CAD de 500 psi, el módulo elástico que se considera en todos los casos 25.000 psi. Y además está contemplado que la subbase solamente tiene un espesor de 6 pulgadas. Entonces, igual echamos con el diferencial térmico negativo hasta las curvas que interceptan el espesor de losa y en el eje vertical leemos el esfuerzo con carga en la junta. Este diferencial hay que corregir multiplicando por el factor de fricción F, que hemos calculado en la primera parte del diseño, que normalmente es 1,0 y algo. Si tienen preguntas. Nada. Inge, disculpe la consulta. Dijo que para ingresar al ábaco, primero el diferencial lo tenemos que multiplicar por ese factor. No, el esfuerzo que leamos, el esfuerzo con carga en la junta que nos da el ábaco, multiplicamos por el factor de fricción, pero el resultado que sacamos del ábaco, ¿no? El diferencial térmico vamos a obtener con la ecuación más el incremento por los esfuerzos que se generan en la construcción. Y con ese valor vamos a entrar al ábaco. Si hay otras preguntas. Nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obtenemos un valor a través de ese ábaco y multiplicamos el esfuerzo obtenido por el factor de fricción. Ese valor vamos a comparar con el esfuerzo con carga al centro y diferencial térmico positivo, o sea, con el sigma prima sub t, con el esfuerzo obtenido con datos del proyecto. Si el esfuerzo con carga en la junta es mayor que el esfuerzo que hemos obtenido con carga al centro, hay que modificar el diseño, ya sea achicar las losas, aumentar el espesor, lo que fuera. Entonces, para un buen diseño, el esfuerzo con carga en la junta siempre tiene que ser menor al esfuerzo con carga al centro. Entonces, esa es la verificación. Si el esfuerzo con carga en la junta es menor, quiere decir que el diseño está bien. Si tienen preguntas. Luego vamos a hacer otra verificación con respecto a la falla admisible. Entonces el método determina una abertura de falla
máxima admisible. Si nosotros tenemos losas que tengan dimensiones menores a 760 de metro, la falla admisible es 0,06 de pulgada. O sea, no puede ser mayor a ese valor. Si fuera mayor, también corregimos. Si fuera losas mayores a 7,60 de metros, eso se va a dar solo cuando tengamos losas con armadura o losas con armadura continua, que no nos interesa. En nuestro caso, en losas de hormigón simple conjuntas con pasajuntas, ha de ser 0,06 de pulgada la falla admisible, o sea, la abertura de la falla admisible. Entonces vamos a calcular la falla pronosticada con los datos que tenemos del proyecto y vamos a comparar con esta falla admisible. Para eso, igual que en el otro caso, vamos a tener varias ecuaciones auxiliares hasta llegar a la ecuación que nos determina la abertura de la falla. Aquí en las diapositivas también está en sentido inverso el orden de las ecuaciones, que es el orden con el que debemos trabajar. Si tienen preguntas. La primera ecuación es la abertura promedio de la junta transversal, que es igual a 12 por el factor de ajuste por limitación friccional de la subbase. El J-space es la distancia entre las juntas transversales, multiplicado por alfa, que es el coeficiente de expansión térmica. Como esos datos no los obtenemos en el laboratorio, vamos a utilizar 6 millonésimas sobre grado Fahrenheit. Entonces, nuestro alfa siempre ha de ser 0,0006, o sea, 6 millonésimos. El change, se han mantenido las designaciones que tiene el método, es el rango anual de temperatura. El rango anual de temperatura es la diferencia entre las temperaturas máximas promedio del año menos las temperaturas mínimas también del año. Ustedes saben que cada mes, primero cada día se saca una máxima, una mínima. En base a eso se saca una máxima mensual y una mínima mensual. Entonces, promediando los 12 meses del año, se puede sacar la temperatura máxima promedio anual y la temperatura mínima promedio anual. La diferencia de estas dos temperaturas nos da el rango anual de temperatura que aquí el método denomina Trange. E es un valor que corresponde a la contracción del hormigón por secado, o sea, durante el fraguado. También ese dato tenemos que adoptar. Entonces ha de ser 15 100 milésimos, o sea, 0,0015, que resulta ser 15 100 milésimos. Entonces, dos valores los vamos a mantener de los datos que tiene el método. La siguiente ecuación es para calcular el momento de inercia de la sección transversal de la pasajunta, o sea, del acero. O sea, de ser igual a 0,25 por pi multiplicado por el diámetro de la pasajunta entre 2 elevado a la cuarta. Entonces, eso nos va a dar el momento de inercia de la sección transversal de la pasajunta. Luego tenemos el valor de beta. Beta es la rigidez relativa del conjunto concreto pasajunta. Y es igual a la raíz cuarta del módulo de soporte de la pasajunta por el diámetro de la pasajunta dividido entre 4 veces el módulo elástico del acero por el momento de inercia de la sección transversal del acero. K sub D es el módulo de soporte, no es módulo elástico. También vamos a utilizar el dato del proyecto, que son 1.500.000 P6 por pulgada.
Entonces el caso D, a no ser que haya otro dato, siempre va a ser 1.500.000 PSI por pulgada. Y el módulo de elasticidad del acero de la pasajunta está alrededor de los 30 millones en PSI, ¿no? ¿Cuánto utilizan en hormigón armado? ¿Cuánto han utilizado? ¿No se acuerdan? Luego sacamos el esfuerzo de soporte máximo del concreto. Eso es igual a FD, que es un factor de distribución, multiplicado por la carga de rueda aplicada. Como estamos utilizando el eje patrón que tiene 18 kips, entonces por la rueda aplicada ha de ser 9.000 libras, la mitad del eje patrón. T es el porcentaje de transferencia de la carga cuando la rueda pasa de una losa a otra. Si fuera ideal sería 0,5, pero ese valor no se puede alcanzar, entonces vamos a utilizar 0,45, que corresponde a un 45% de transferencia de la carga. Eso ha de estar multiplicado por K sub D, eso multiplicado por 2 más beta por el opening, dividido entre 4 veces el módulo elástico del acero por la inercia de la sección transversal de la pasajunta por beta. Y con esos valores sacamos la abertura pronosticada, la abertura que se va a dar de acuerdo a los datos que se han utilizado en el diseño. Entonces, D es la falla promedio de la junta transversal con pasajuntas. Se puede hacer también esta ecuación sin pasajuntas, pero no lo vamos a hacer, porque en general los pavimentos para tráficos pesados siempre van a tener pasajuntas. Entonces ha de ser, el D ha de ser a los ejes equivalentes elevados a 0,25, pero son los ejes equivalentes en millones. Eso elevado a 0,25 por 0,0628 menos 0,0628 por el coeficiente de drenaje. C sub D es el coeficiente de drenaje. Más 0,3673 por 10 a la menos 8 por B3 al cuadrado. Más 0,4116 por 10 a la menos 5 por la separación de las juntas transversales por 0,7466 por 10 a la menos 9 por el índice de congelación. FI es el índice de congelación, multiplicado por la precipitación elevado a 0,5, menos 0,09503 por el base TAFE. El base TAFE, hemos dicho, es un valor que depende de la calidad de la subbase. El base TAFE ha de ser 0 cuando la subbase no es estabilizada. Para subbase estabilizada ha de tener un valor de 1. Menos 0,1917 por el Windelane. Este valor, el Windelane, tiene valores de acuerdo a la forma de las losas. Si son losas sin ensanchamiento es 0. Una losa convencional tiene valor de 0, y si son losas ensanchadas es igual a 1. Multiplicado por AG. AG es la edad del pavimento en años. En nuestro caso, como estamos haciendo diseños, la edad del pavimento ha de ser igual al periodo de diseño, porque queremos que el pavimento dure al menos durante ese periodo. Si tienen preguntas. Los coeficientes de drenaje para el AISTO 97 son diferentes.
Primero, en la primera columna nos pregunta si existe drenaje lateral. Se refiere a las cunetas. En general, un pavimento, ya sea flexible o rígido, va a tener siempre cunetas, ¿no? Porque si no, estaríamos poniendo en riesgo la inversión que se ha hecho en la construcción del pavimento. Luego nos dice, la segunda columna nos pregunta sobre el nivel de precipitación, si es húmedo o es seco. En este caso, la calificación de húmedo o seco es un poco diferente. Va a ser húmedo si la precipitación anual es mayor a 25 pulgadas. Y va a ser clima seco si la precipitación es menor o igual a 25 pulgadas por año. Entonces ahí calificamos y digamos, hemos dicho que sí tiene drenaje, entonces ahí tenemos la opción de que el clima sea húmedo o sea seco. La otra nos dice si es subrasante con agregados, nos pregunta si la subbase es impermeable o si es permeable. Si estamos utilizando una subbase estabilizada o un suelo cemento, la subbase es impermeable, no deja pasar el agua. Pero en general vamos a tener una subbase de agregados. En este caso, la subbase es permeable. Entonces utilizamos esa columna. Digamos que si es clima húmedo y tiene cunetas, el valor del coeficiente de drenaje estaría entre 1 y 1,10, o sea, sería 1,05. Después nos pregunta si la subrasante tiene agregados gruesos, es un suelo que contiene agregados gruesos. Lo mismo vamos a tener datos o valores del coeficiente de drenaje para una subbase impermeable y para una subbase permeable. Entonces, en el caso de que tuviera una subrasante de agregados gruesos, fuera húmedo, nuestro valor estaría entre 1,05 y 1,15, o sea, 1,10. Si tienen preguntas. Ustedes en la primera tabla que les di ya estaba rayado para hacer la verificación con carga en la junta y además la abertura de la falla. Vamos a buscar. Si se ve en esta planilla que ustedes tienen, la segunda parte dice verificación de esfuerzos. Tenemos aquí la calificación y la segunda parte de esta tabla
son los datos para sacar la falla pronosticada. Y hemos dicho eso, comparamos con la falla admisible. Pues la falla admisible tiene que ser menor que la falla pronosticada. Pero acuérdense ustedes, ya hicieron este ejercicio. ¿Cuánto salió el tráfico? ¿Cuál salía? Hacemos de nuevo. Este ejercicio han hecho ayer. ¿Cuánto sacaron? Inge, buenas tardes. A mí el Buenas examen tardes. me salía 37.088.245. A ver, un ratito. ¿Cuánto salía? A mí me ha salido 37.088.245. Entonces, para que ustedes puedan completar, voy a poner los datos que faltan.
Les voy a poner en el tablón. ¿Qué pasó con esto? Ya tiene la planilla de datos. A ver, vayan haciendo. Vamos a verificar, según esto hay 63. Prendan sus videos. Buenas tardes, ingeniero. Estoy de PC de escritorio.